¿Han cursado o valorado cursar un posgrado? La educación universitaria está lejos de ser todo lo masiva que podría ser en Uruguay, y la cifra se reduce más aún cuando se va al nivel siguiente. En 2019, apenas el 1,3% de la población tenía un posgrado, lejos del promedio de 12% de los países de la OCDE. Sin embargo, la oferta en este nivel educativo es relevante en nuestro país, y la Universidad de Montevideo lanzó hace pocos días la actualización de su MBA, Máster de Negocios, que pasa a ser mucho más personalizado que antes. ¿Está volviéndose importante contar con un posgrado? ¿Es el empresarial un sector en el que habría que potenciar la formación en este sentido? ¿La profesionalización es un debe en ese rubro en nuestro país? Vamos a conversar de este tema con el contador Pablo Regent, codirector del MBA del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte por aquí nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, muy cómodo estar acá, me gusta mucho venir. Pablo ha estado en varias oportunidades en la tertulia de los viernes, ¿no? Exactamente. Pablo, a ver, dejemos un poco por ahora las novedades del MBA, del IEM para el final, y quiero preguntarte algo sobre lo que uno puede percibir como una tendencia. Decía que en general en el mundo, el mundo de los posgrados y las tendencias actuales han ido por este camino. ¿Ustedes ven que la oferta y la demanda van creciendo desde que han empezado a ofrecer este tipo de títulos? Sí, eso es clarísimo. Es decir, de ser algo extraño, de ser algo para iniciados, para tener que explicarle a alguien de decir ¿por qué no haces un MBA? ¿Qué es un MBA? A que naturalmente hoy la gente ya dice, uy, qué pena, tengo que hacer un MBA. Es decir, esta es un poquito la diferencia, ¿no? No es que todos dicen, qué pena, tengo que hacerlo, pero ya pasa a ser algo que la gente dice, algunas personas entienden, tengo que hacerlo, ¿no? Este es un cambio que tiene mucho que ver con verlo como algo diferencial, de ataque, vamos a decir, para yo ser diferente, a decir, tengo que hacerlo para no quedarme atrás. Ahora se ve como eso mundial. Más reactivo, digamos, como, exacto. Bueno, es el nuevo mínimo que tengo que alcanzar. Sí. Una cosa así. Siempre igual, como los números que tú decías, dentro de subgrupos, ¿no? Pero es un hecho y tiene que ver con cosas que pasan en Uruguay, pero básicamente tienen que ver con fenómenos, digamos, de corrimiento, que se puede identificar muy claro de los años 90 en Europa, ¿no? Sí, capaz que acá lo vemos todavía como algo relativamente novedoso, pero decías, claro, esto viene en Europa, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación en cuanto a este tema? En Europa, básicamente, es decir, por mediados de los 90, no me acuerdo exactamente el año, hay como un gran pacto, un gran acuerdo, digamos, entre los países, obviamente Unión Europea. Entonces la idea es, todos tienen que tener carrera de grado. Y entonces se universalizan las licenciaturas. Digamos, una cosa graciosa, una vez hablando con una hija mía que estaba estudiando en el exterior, y me puse a charlar con ella y me dijo, no, conocí un chico, una chica, no sé, hablando. ¿Y qué estudia? Me dice, no, un máster en deportes extremos. Dije, no, llegamos acá llegamos al final. Pero la idea que es, en los 90 se empieza a decir que es bueno que el mayor número de la población tenga una licenciatura, una carrera de grado. Esto normalmente, esta universalización, que viene también con nuevos planes, con financiación para las personas, para que las personas puedan estudiar, esto lleva necesariamente de alguna forma, a hacer más liviano, digamos, los títulos, ¿no? Es lógico al universalizarlo. Y entonces, este empuje tiene lo que se esperaba y sucede, que el posgrado, lo que viene después de haberte recibido, empieza a ser visto como donde se juega realmente el partido. Esto tiene otra explicación, que había desempleo juvenil. Entonces también esto es una forma encubierta de atrasar la entrada de estas personas en el mercado laboral. Pero también se suma que la banca en Europa dice, tranquilos, dedicaste a estudiar, ¿cuánto necesitas? Tanto para vivir, tanto para la matrícula. Y aparecían los créditos que una persona de 26 años le preguntabas qué estás haciendo y te decía, estoy estudiando mi máster o mi segundo máster. ¿Y cómo vivís? ¿Sos rico? No, fui al banco, le dije necesito tanto para vivir. Entonces, esto a su vez creaba un nuevo mercado, porque eran necesarios muchos más máster, y esto empleaba a mucha gente. ¿Se entiende todo este circuito? Sí. Este fenómeno llegó a nuestras costas porque tenía que llegar y porque es algo que viene desde Varela para acá, se viene corriendo. Entonces, hoy las carreras universitarias
y yo formo parte de una universidad que las da, necesariamente en su carácter universitario, de apertura de la cabeza, de reflexión, de debate, de un ratio profesor-alumno relativamente bajo, y bueno, se está haciendo difícil en muchos lugares. Y esto, el empleador o el mercado o la población ya no se lo está pidiendo tanto la carrera de grado, sino que se lo empieza a pedir a la élite. Uh-huh. Hace 50 años, yo tengo 60, cuando yo era chico, el tío que tenía un título universitario era un doctor, estamos de acuerdo, era de la élite. Claro. Hoy mis hijos, que algunos se están recibiendo, otros se recibieron, bueno, son uno más, estamos de acuerdo, dentro de los que estudian. Entonces, este fenómeno es muy difícil verlo cuando estás metido en el día a día. Cuando das un paso atrás y lo miras, ves el enorme crecimiento de posgrados. Todos los años acá en Uruguay aparecen posgrados de los temas más diversos. Me quedé pensando en eso que decías de cómo se dio en Europa, porque acá también la realidad no es extrapolable en cuanto a esas circunstancias a las que muchos jóvenes a veces deciden meterse en estos estudios, ¿no? Exacto. Acá no corre eso de pedirle el crédito al banco. Exacto. Para estudiar. Entonces, de esa manera. El fenómeno, digamos, a la uruguaya, a la argentina, ¿no? Digamos, no solo a la uruguaya, es el estudio part-time, uh-huh. Que no es tan extraño. ¿Por qué? Porque para nosotros la carrera trabajando no es extraña. En el grueso de los países de Europa, la carrera trabajando es un oxímoron, ¿estamos de acuerdo? Es decir, estoy estudiando, pasa de todo en todos lados. Entonces, es muy común en nuestros países que el posgrado es algo que se hace acompasando el trabajo. Eso sí que no es tan común, digamos, en Europa. Es decir, todo lo adaptamos según nuestras posibilidades y también según una idiosincrasia muy nuestra, que es que todavía queda, un poquito se va perdiendo, que es donde se aprende de verdad, es en el laburo, claro. Es en la calle. Es cierto, se aprende de verdad en la calle, pero hay una cantidad de cosas que o las aprendes en el aula o no las aprendes. Entonces, las dos cosas son verdad, pero hay que tener cuidado porque el fenómeno negativo que ha pasado es toda esta explosión de posgrados uh-huh. en el mundo y con nosotros, hace que a veces el posgrado, cuando lo miras, decís, pero tiene grado, pero parece una carrera de grado. Uh-huh. ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, esto es lo peligroso, que a veces tú vas a un posgrado y de repente decís, pero esto más o menos me está enseñando, y decís, ¿por qué? Y porque te enseñaron un poco en el grado. Entonces, uh-huh. Esto desvirtúa el posgrado. Claro, que esto pasa, digamos, uh-huh. Esto pasa en las mejores familias. Vamos a decirlo así, pasa en las mejores familias. Me acuerdo de alguien en un programa de impuestos que me decía, bueno, fui a hacer un programa de un posgrado de impuestos, sí. Asumí que los hechos configuradores, los impuestos, no los íbamos a discutir, porque venimos a un posgrado. Y esto tiene otra explicación. El fenómeno que ha aparecido, que viene de Europa también, más que de Estados Unidos, es el posgrado en algo que no es tu campo. Sí, para hacerlo cada vez más transversal y multidisciplinario, que uno vaya adquiriendo otro tipo de habilidades. Exacto, pero entonces el posgrado tiene que empezar de cero. A ver, si yo quiero hacer un posgrado en periodismo o comunicación y vengo a una carrera de contador, no puedo ir al posgrado en comunicación para hablar de los temas súper hot. Claro. Tengo que empezar y me dicen, estudiante del casado, no sé cómo se llama, ¿no? Digamos, porque la falta de ortografía son importantes. Entonces, esto es lo que ha pasado mucho con los posgrados. Posgrados que son no para, digamos, especializarte, sino que es el concepto de la segunda carrera, que es un concepto muy actual. Uh-huh. Es que yo estudié comunicación, bien por ti, ¿qué vas a hacer de grande? Y no sé qué voy a hacer. Voy a hacer varias cosas, ¿estamos de acuerdo? Esto trae los posgrados que empiezan de cero. Estamos de acuerdo. Esa es una novedad. Esa es una novedad y es hoy en día es lo que más se da. O sea, en cuanto a oferta y en cuanto a demanda. Yo te diría que tiende a ser lo que predomina. El posgrado donde asume que la persona que entra no tiene por qué tener conocimientos del área, dependiendo, creo que en temas como medicina, uh-huh. La película es un poco distinta, a veces en los temas legales es un poco distinto, pero no es donde está el mercado más grande. Entonces, por ejemplo, en los MBA, en empresa, que hay que entender MBA, una sigla que es como decir campeón. Sí, ahora entonces, vamos a explicar eso, un poco más de las características que tiene un MBA, pero, ¿no? Digo, cuando tú decís, me voy a comprar unos campeones, tienes que hacer 7 preguntas para qué campeón te vas a comprar, para correr, para caminar, para hacer fútbol, una cartera. ¿Para qué? Bueno, un MBA hoy en el mundo es eso, es
un posgrado en temas de empresa, punto, digamos, es una forma más corta de decirlo, lo cual la variedad es brutal, y en los MBA es muy común, te diría que el grueso de las personas que en el mundo hacen un MBA, llegan al MBA sin tener el expertise de la carrera de grado. Llegan de la ingeniería, de la comunicación, de la medicina. Entonces, claro, el MBA tiene unos desafíos muy grandes. A grandes rasgos, ¿qué herramientas, a nivel general, ¿no? Cuando hablas de un MBA, qué herramientas le da a quien lo cursa justamente para estar en la gestión de una empresa? Ahí va. Entonces, lamentablemente la respuesta es no hay común denominador, no hay común denominador. Pero hay como 3 grandes grupos, por así decirlo, en el mundo, estoy diciendo, ¿no? Y Uruguay entra en el mundo. Hay algunos que son extremadamente analíticos, donde, por ejemplo, el MIT, en Estados Unidos, es como la gran línea, que son máster extremadamente analíticos, muchos temas de economía, mucho manejo de datos, son excelentes, son como muy analíticos, estamos de acuerdo. Luego está toda otra línea que son muy de transmisión de conocimiento. Es decir, mira, tú te voy a contar de marketing, te voy a contar de operaciones, te voy a contar. Y luego hay un nicho chico, que es más chico, que son los que podríamos llamarle conductuales, que lo que buscan es entender qué es un directivo. Porque hay una cosa que hay que distinguir. En la jerga se distingue entre gestión y dirigir. Quien gestiona administra. Es decir, un gerente gestiona. Mira, te pongo al frente de la radio, en 4 años quiero esto, estos son los recursos que tenés, este es el dinero que tenés, gestiona. Es difícil, sin duda, es difícil, no digo que no. La faceta de dirigir, que algunos máster van más allá de esa, es gestionar se da por sentado. Claro. Cambiame el futuro. Entonces, la gente, ¿qué es lo que distingue a un directivo de uno que no es directivo? En el lenguaje nuestro, por lo menos. Es que son personas que desarrollan una serie de hábitos. Cuando estás en el negocio, vos los mirás y te das cuenta. Te encontrás con empresarios muy exitosos, te sentás con ellos y si estás en el negocio decís, no es directivo. Lo cual no quiere decir que no lleve su empresa bien. No tiene los hábitos. Es decir, porque dirigir es un oficio. Entonces, esto es muy importante. Un momento que se vio para mí fue fantástico. Yo soy muy observador del negocio. Fue el 13 de marzo del 2020, cuando apareció, no me acuerdo la señora que apareció el primer caso, Renata o Camila o Carmela. Carmela. Yo justo estaba ese día, vi mucha gente de empresas y fue notable las reacciones. Todos eran más bien, porque era un ambiente y algunos su reacción enseguida fue un hábito a cómo impacta en la empresa, qué tengo que cuidar, cuidado con la caja. Y otro fue, mi abuela... está bien preocuparse por la abuela, no sé cómo decirte, la abuela está muy bien, pero es el hábito, es como el médico en ese momento reaccionó de una forma, o vos vas caminando, que sos periodista, vas caminando y ves que hay un choque y tu reacción es de un hábito distinto, de repente digo, uy, se habrá muerto alguien, y tú de repente sacaste el teléfono, vas, mirás. Entonces hay másters, toda una línea grande en el mundo que viene de Harvard básicamente, que trabajan sobre entrenar mucho, y es lo que creo yo que vale más, en desarrollar hábitos, ¿está? Para que reacciones como tenés que reaccionar, mires lo que tenés que mirar, sepas diferenciar. Y eso es lo que le dio nombre al MBA. Cuando tú me decís, vayamos a los orígenes. Cuando uno dice MBA, dice Harvard. La pasa Harvard en 1920, 30, estamos de acuerdo, después esto. Y es ese tipo de maestría, que obviamente a lo largo de un siglo ha evolucionado muchísimo, porque las demandas post-Segunda Guerra Mundial y pre-Segunda Guerra Mundial cambiaron enormemente en ese sentido. Te propongo, hacemos una pausa y a la vuelta te pregunto, a ver, este crecimiento, en esta tendencia, ¿ya se ve reflejado, por ejemplo, en el mercado? ¿Se ve reflejado en mejoras en las gestiones directamente de las empresas? En todas las empresas. Vamos a hablar enseguida de ese punto y a seguir conociendo más especificidades de este nuevo máster. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de posgrados. ¿Es importante contar con uno hoy, particularmente en el mundo empresarial? ¿Qué tendencias hay en el rubro? ¿Ha cambiado la oferta? ¿Hay más demanda por estudiar maestrías? Bueno, de eso estamos conversando con Pablo Regent, codirector del MBA del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Pablo, hablábamos de cómo ha crecido esta nueva tendencia, de cómo venía de Europa, de cómo se dio el fenómeno, ¿no? Este nuevo fenómeno en particular y de las características en particular que tenía un MBA. Te preguntaba o dejaba planteada la pregunta de si esto que ha pasado en otras partes del mundo se adapta también a la lógica del empresariado uruguayo, ¿no? Si efectivamente, por ejemplo, un aspecto importante, ¿no? ¿Reditúa hoy en el mercado hacer un MBA? Sí,
Bueno, es muy difícil hacer cálculos exactos para darlo, ¿no? Esto con datos exactos, pero es duro lo que voy a decir, pero en plan de redituar, si uno lo quiere ver en un plan laboral de ser contratado, uno le tiene que sacar el jugo en los primeros 2 o 3 años luego de terminar el programa. Esto es en otros países, es aquí. Cuando pasan 7 o 8 años y uno quiere hacer valer su MBA en términos de tengo un MBA, págame, lo que te van a mirar es qué hiciste. Claro. No, pero más que nada es... contame, te voy a contratar. Sí, hace 7 años hice un MBA, súper bueno, súper bueno. Bárbaro, contame qué hiciste en este tiempo. Por eso es muy importante elegir el momento en que uno lo hace, porque cuando uno sale, uno, dependiendo de dónde lo haga, ya sea en el mundo, en Uruguay, uno lo que tiene que decir es, el empresario dice, esta persona viene de ahí, que yo sé que ahí es exigente, yo sé que ahí hay dificultad, yo sé que ahí forman carácter y lo que fuera. Pero lo que pasa es que donde más pega un MBA es que si es un MBA más conductual, te hace tener como una perspectiva distinta de cómo encarás los proyectos, la vida, tu carrera. Y la realidad es que, estamos hablando de los 90 para acá, lo que más te dice un buen MBA, te dice, gestionate la carrera. No dejes que la empresa te gestione la carrera, porque las empresas ya, desde el cambio del contrato laboral psicológico de los años 90, ya nadie te puede prometer una gestión de carrera. El pacto era un día de trabajo justo por una paga justa y que te mantengo en el trabajo. Eso ya se fue. Te mantengo empleable. Una buena empresa lo que te dice es, trabaja conmigo y yo te mantengo empleable. Conmigo o no sé, pues no sé qué voy a necesitar en el futuro. Entonces, lo importante de esto hay que entender, reditúa muchísimo. Yo soy un ejemplo, digo, yo se lo agradezco a mi decisión, pero no hace milagros. Hay personas que hacen un MBA, sacan muy buenas notas y es como si no lo hubieran hecho, en el sentido, tienen más conocimientos, pero no han tenido un proceso de transformación personal, que es lo que te tiene que dar de saber que te tenés que gestionar. Un buen MBA aprende a gestionarte. Y te diría, aunque te sorprenda, en temas vinculados a tu familia, a lo social, porque te enseña o te da la posibilidad que tú aprendas a entender, a leer lo que está atrás de lo que se lee, a entender lo que alguien te dice, lo que te está diciendo, y a tener una visión más sofisticada de la realidad. Ahora quiero preguntarte eso porque creo que tiene que ver con el cambio que ustedes le han dado ahora últimamente, pero te iba a preguntar una cosa antes. Esta tendencia creciente que se ve en la demanda también del lado de las empresas, ¿qué pasa con las pymes? ¿O por ahora es solo una demanda más bien de, bueno, las empresas multinacionales, las grandes firmas acá a nivel local, pero la mayoría de las grandes de las empresas acá en Uruguay son pymes, ¿verdad? No nos olvidemos de esa realidad. Sí, lo que pasa que junto que la gran parte de las empresas en Uruguay son pymes, también es que la gente que va, los jóvenes, o no tan jóvenes, porque hasta gente grande, digamos, va a ser una MBA en particular, también tiende a ser gente, ahora como lo digo, gente luchadora. Es decir, hay que entender esto. Uruguay es particular en todo. El perfil del participante de un MBA en Uruguay es el perfil no de un yuppie. Es un perfil de una persona que quiere luchar. Si no, en Uruguay, por nuestra parsimonia, no hacen un MBA. Hay muy poco, bueno, de todo. Con lo cual, la gente que sale un MBA, primero, en Uruguay lo hacen mientras trabajan. Esto es una cosa muy particular. Eso que mencionabas recién, entonces, al hacerlo mientras trabajan, muchas veces están buscando un crecimiento dentro de la propia empresa, el apoyo de la propia empresa. Y ve gente que tiene un MBA picando piedra, en el buen sentido, digo, picar piedra, y entonces no se da este fenómeno multi, como si tú vas, por ejemplo, no sé, al IESE, digo, escuela que yo conozco, cuando llega la feria que vienen las empresas, todos los que vienen son banca de inversión o consultorías, o alguna otra cosita. Y si aparece una empresa común y corriente que vende, no sé, sándwiches, no sé cómo decirte, los participantes que van a ese programa, ninguno va a su kiosco, porque es un perfil más yuppie, por decirlo. En Uruguay, las pymes se benefician mucho de esos perfiles, porque la gente no lo hace para hacerse rico, la gente lo hace para crecer. Y bueno, en Uruguay, si querés crecer, el grueso de los lugares para crecer son las pymes. Y eso se ve reflejado, ya crees, en decisiones empresariales mejor tomadas, más fundamentadas. Ya se está viendo a nivel empresarial el impacto que tiene el tener más personas volcadas a hacer posgrado. Mira, yo lo que sí te digo es, como un espectador privilegiado de la realidad en estos 40 años, la realidad es que nuestras empresas son más sofisticadas. La realidad es que cuando tú hablas con las personas que están dirigiendo empresas, hablan más sofisticado. Bueno,
es razonable pensar que esto hizo su aporte. También que el Uruguay se abrió y al abrirse necesitó relacionarse. Entonces, yo no te puedo decir que sea por esto, pero claramente hay una serie de... Me pasó el otro día, estaba en una empresa, estábamos con una empresa del exterior, se venía a una reunión en mi trabajo personal y de repente me di cuenta por cómo venía y digo, perdón, ¿saben lo que es ESG? Y todos me miraron, no, bueno, corta el Zoom, no, porque era, les di un lecture de 5 minutos, porque en esta reunión va a salir. Abrimos, a los 15 minutos salió y hablaron y todo. Me decía, bueno, pero eso es como una frivolidad. Bueno, sí, lo podés ver como una frivolidad, pero hay que estar un poquito más sofisticado, porque si no el que está del otro lado, que está contratando contigo, dice, pero son pitecantropos estas personas, digamos. ¿Se entiende esto? Entonces, sin lugar a dudas que ayuda, pero yo creo que es una combinación. La gente se forma más porque el mercado exige más. Y como el mercado exige más, la gente tiene donde volcar esa sofisticación mayor. Y por eso también las propuestas educativas tienen que ser más sofisticadas, ¿no? Entonces yo te diría que sí, pero es como algo virtuoso, ¿sabes? Como algo virtuoso. Hablemos ahora sí de específicamente del MBA que ofrecen en el IEM. A ver, una particularidad que ya tiene desde hace años es que trabajan con el método de caso, ¿no? Expliquemos brevemente en qué consiste. Sí, el método del caso es bajo una situación que se presenta antes de venir al aula, con tiempo de que la persona la trabaje y la prepare, que es una situación real, hay 4 métodos de real, pero real. Se viene a un aula donde hay un profesor y están todos los participantes, los alumnos, y se aprende a partir de discutir sobre esa situación, nunca encontrando una solución. Eso es la gran confusión. Bueno, es como un vademecum. No, la solución no importa porque en los problemas políticos no hay solución, sino que hay arreglos. ¿Tá? Entonces, eso es el método del caso, que ha evolucionado mucho desde principios del siglo XX, que se empieza a usar mucho. Lo que pasa es que el gran cambio nuestro, nosotros cada 10 años hacemos algún cambio más grande. Cada 10 años, más o menos es lo que... Sí, yo te diría, el anterior fue en el 13. Y ahora y ahora era para el 25, pero lo adelantamos al 24, ¿tá? Digamos, sí. Entonces, muy rápido para no aburrir, ahora aparece el método del caso extendido, que la verdad que esta es una novedad nuestra, que ya está avalada en el exterior, lo que fuera, bueno, todo, que es, imagínate, es un caso, tú ves el caso, discutís el caso. Acá lo que agrega, que estás en tu sala de equipo con tus 5 compañeros preparando, y hay un personaje en el caso que se llama Antonio, que es, un líder sindical. Entonces tú en el caso discutís sobre Antonio, ¿no? Y Antonio diría esto, le voy a decir esto a Antonio. Se abre la puerta, aparece alguien de carne y hueso y te dice, hola, soy Antonio. ¿Quién es Antonio? Es un antiguo alumno nuestro que además en su vida conoce el tema sindical, porque fue sindicalista, porque enfrentó temas sindicales, y entonces él extiende la discusión. Claro, esto le pone un realismo brutal. Entonces, lo que se busca es ir acompañando esta exigencia de que cada vez hay menos tiempo para que te equivoques. Es decir, las carreras son más duras, el juego no es de hacer goles, sino más de no hacer goles en contra. Esto suena feo, pero es más así. Y entonces decís, aprender rápido, ya no es solo el caso, te tengo que dar estas realidades donde vas a pasar vergüenza, donde te vas a poner rojo, donde una persona te va a incomodar, pero ya no un profesor o un compañero tuyo, sino una persona que se siente y te mira, no te lo acepto eso, vos quién te crees que sos, y hasta eventualmente te trata un poquito duro, ¿no? Entonces, esto es una novedad que va en esta línea de mayor sofisticación, ¿tá? La segunda novedad es algo que se llama lidertancia, que es lo que nos está pasando a todos. Lo hablábamos hoy. Lidertancia, liderazgo a distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un concepto que lo que te dice es, a ver, que en la pandemia todo el mundo le dio al Zoom y al team de punta, está muy bien, y no sabías nada y hacías lo que podías. Lo que no podés seguir pensando, porque en el mundo no está pasando, es que si tenés que gestionar un equipo, alcanza a comprender el Zoom y liderar. No, si vos has perdido la capacidad de pasar por el escritorio, mirarlo, ver cómo está ordenado, no ordenado, ver el ánimo, ver si la espalda está encorvada, ver una cantidad de cosas que cualquier liderazgo importa, no podés pretender hacerlo solamente mirando un rato a una persona por la pantalla. Entonces, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con tecnologías, por un lado, porque hay otras tecnologías de usar, no solo... Pero también temas humanos que no se lidera igual. Claro. Como un amigo, no tenés el mismo trato. Hay muchas empresas que quedaron con un régimen mayoritariamente de trabajo a distancia. Bueno, ¿cómo lidera? ¿Quién lidera? No es lo mismo que la charla compartida en el comedor, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez nos volvemos a quedar atrás en Uruguay. En el mundo salimos de la pandemia y ya hubo quienes dijeron, esto se hace así. Y Uruguay volvimos a quedar, somos unos genios porque usamos el Zoom. Estoy caricaturizando. Entonces se trabaja mucho en esto. Y lo tercero, que es lo más fuerte, es, mirá,
antes hacías el máster con nosotros, cuando terminas el máster te damos un apoyo para cómo hacer un aterrizaje de esto para hacerlo útil a los demás cuando salías y a ti mismo. No da. Entonces ahora lo que agregamos es, el primer día que empezás a cursar, el primer día, ya la unidad de coaching que se formó hace 6 años, te pone un coach para ti. Ajá. Y trabajás en paralelo, vas en el desarrollo personal mientras vas en el programa regular. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual esto esto del coaching es toda una novedad. Tener un coach para uno. Te acompaña el coach en un plan, ¿no? Obviamente, te va acompañando desde el primer día de clase. ¿Y qué hace? ¿Qué rol cumple? Arranca Armando entendiéndote. Bueno, no, yo vengo al máster, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Bueno, estupendo. A ver más o menos si te empieza a conocer cuáles son tus mejores versiones que podrían tener, qué puntos de repente no te diste cuenta que no estás tan bien. Y entonces, acompañando los tiempos del programa, él va tratando de que tú mismo, porque sos tú en el coaching, sos tú, no es que te dan consejos, sino que sos tú, puedas aprovecharlo no al 40%, al 50%, sino que lo aproveches al 120%. Y la idea es terminar con un plan de mejora personal que seguirá después del máster, ya no con nosotros, estamos de acuerdo, pero que seguirá. Es decir, ¿por qué? Y porque la realidad es que te tenés que cuidar. Tú te tenés que cuidar. No pida, otros te cuidarán. O sea, se incorpora como otra faceta, ¿no? Que es como más un desarrollo personal. Exacto, pero a la vez del programa. Hay quien puede decir, esto que es como hacer terapia, una cosa así. Bueno, mira, si me estás escuchando Margarita Ferron, la directora de la unidad de coaching, con esto que dijiste estaría aterrada lo que voy a contestar. Sí. Estaría aterrada y dice, no tiene nada que ver. No, la idea es, el coach lo que intenta es que seas todo lo mejor que tú puedes ser de acuerdo a lo que querés y a, los dones, por así decirlo, que cada uno tiene. Pero entendiendo que estás bajo un bombardeo de oportunidades que son las sesiones del máster, bajo un bombardeo de nuevas experiencias, porque estás con 44 compañeros más que tienen realidades y nunca más vas a estar así. Que estás con profesores muy diversos, de países distintos, con realidades distintas. Entonces, no lo desaproveches. Tratá de sacarle a esto en cosas muy menores, como puede ser, mirá, tenés un problema que te cuesta hablar en público. Uh-huh. No, pero a mí me gusta observar. Bueno, no sé si es que te gusta observar o que tenés problemas para hablar en público. Y dirige hablando. Y la confianza se genera hablando. Y quien no genera confianza no lidera. O lidera en cuestiones, como se dice, que ahí no son disruptivas. Eso, porque puede ayudar a mejorar en definitiva, ¿no? Bueno, el liderazgo de una compañía. La idea, mira, un buen directivo es tan buen directivo como su punto más débil le permite. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro máster siempre ha trabajado, porque es conductual, en mejorar los puntos débiles. No te estreses tanto, ya sos bueno en finanzas, llevar la finanza. Si querés desarrollar capacidad directiva, si querés ser el mejor de finanzas del mundo, es otra película. Claro. Entonces, todos nos escondemos en nuestros puntos débiles. Lo que hemos descubierto es, sí, yo quiero venir al máster para desarrollar mis puntos débiles. La realidad es cuando estás en el tiroteo, la gente esconde sus puntos débiles porque cuesta. Es como ir a hacer fierros. Uh-huh. Entonces, el coach teóricamente te tiene que ir ayudando a decir, ahí tienes un punto débil, vamos a trabajarlo. O que tú digas, gracias, no lo quiero trabajar. Ok, pero nadie te va a presionar, pero sos tú que no lo... Sí, pero por lo menos lo identificás. Pero ahí tienes un problema. Lo que pasa es que esto, la pregunta, ¿por qué vamos solo con un grupo de 45 cuando nosotros tenemos... Bueno, porque el ratio, que es lo otro que te decía hoy temprano. ¿Ese es el cupo máximo que tienen? Sí, este año vamos a empezar solo con un grupo de 45, nosotros tenemos... Este año, 2024. 24, exactamente. Nosotros normalmente, ya con chip 2024. Ya con chip 2024. Sí, porque ya están las admisiones, claro. Ya la gente se está apuntando. Porque la realidad, me vas a entender, necesito un coach por participante. Necesito en cada caso de método extendido, trabajan unos 12 o 14 ayudantes, profesores, protagonistas. Entonces, tenemos que formar un pueblo. Veníamos formándolo, llevábamos al 25, creíamos. Bueno, nos dimos cuenta que podíamos empezar el 24 con una hipoteca. ¿La hipoteca cuál era? Con un grupo más chico. Y nos parece que es mejor empezar ahora. Entonces, por eso, capaz que a la gente le chocó, porque cuando lanzamos esto, lo lanzamos para nuestros antiguos alumnos, no para gente que fuera a comprar. Y me dice, ¿pero para qué se los lanzás a los antiguos alumnos? Porque primero todos se los mostramos a nuestros antiguos primero, uh-huh. Porque son nuestros stakeholders. Pero segundo, porque le dijimos, necesitamos decenas de ustedes que se sumen con nosotros. ¿Se entiende esto? Porque este es el desafío grande, tener el equipo de gente. Claro. Lo tenemos entre tú y yo, pero necesitamos de aquí a mayo, que es cuando empieza, desarrollar mucha gente. ¿Qué carga horaria tiene?
La de siempre, 460 sesiones a lo largo de 2 años académicos, en ese sentido no cambia, pero con una carga distribuida diferente. No voy a aburrir de cómo se distribuye, pero tenés que pensar que cada semana tiene, en promedio, pasa que cada semana es distinta, tú tenés que poner que cada 6 sesiones por fin de semana. Lo que pasa que esta vez no es 6 parejos por fin de semana. Hay uno con 18, hay otro con 0, hay otro con 9, sería complicado explicarlo aquí, pero es la misma carga histórica que está pensada para gente que trabaja. No podés venir si no trabajas, si no estás trabajando. Eso es un no podés, requisito. Bueno, si te quedas sin trabajo en el medio, claro, obviamente bien, te vamos a ayudar nosotros a conseguir trabajo. Tenés que estar trabajando, y lo segundo muy importante, es en horarios laborales, porque lo que queremos es que tu empresa te apoye. Bien. Este es el punto, porque si tu empresa te dice no te doy el tiempo, es un indicador que capaz que tu empresa te ve que no estás preparado para hacer esto. Entonces acá es un poco duro. Y el otro tema muy importante, que hay un cambio en el mundo y nosotros nos cuesta un poco, pero que es pasar al concepto de pago por uso. ¿Cómo es eso? Viste que, no sé, en el mundo vos ves a un amigo tuyo que tiene un auto y vos le decís, wow, qué lindo auto, ¿cuánto te salió? No sé, pago $300 por mes. Ajá. ¿Pero cómo? Y dentro de 3 años pagaré 400 y tengo otro auto. Sí. En muchas cosas el pago por uso. La formación ¿Cómo aplican esto? Y bueno, nosotros hoy por hoy estamos yendo a que no me lo pagues todo junto. Nos encantaría en el futuro ir a 10 años, a 12 años, a 14 años, que me lo pagues. Es un poquito difícil por una serie de cosas. Entonces ahora estamos yendo a un formato de págamelo en 5 años. Porque por esto que, mira, el máster son 2 años, pero donde vos impactás, donde vos son los primeros 3 años. Si Dios quiere, si me invitás dentro de 5 años o dentro de 8 años, te puedo decir, hemos logrado que esto se pague en 12 años, en 14 años, porque no tiene sentido. Es como la casa. Bueno, me compro una casa, el uruguayo lo quiere comprar contado, pero bueno, la casa la voy a vivir en muchos años, la pago en 20 años. No sé cómo decirte. Esto también es una novedad que no la decimos mucho, quizá muy tímidamente. Yo soy muy hincha de esto porque creo que hay que adaptar los formatos de pago a los formatos del fenómeno económico. Estamos de acuerdo. Y bueno, ahora estamos en 5 años. Y eso yo creo que es una cosa, conceptualmente está diciendo, esto lo aprovechás en el tiempo. 100%. Bueno, tiene unas sesiones que no es que sean online, sino que como tenés que aprender el tema de lidertancia, te pongo online, pero no para la clase, sino que para que aprendas. Fundamentalmente es claro, la base. Sí, te diría que es en términos de presencialidad, estamos en el 90% de las horas son presenciales, o más, 92. ¿Qué ventajas le ven a eso en relación a lo que puede ser? Porque hay también mucha la tendencia moda, de hacerlo de hacer estudios en el mundo y decir, bueno, aprovecho desde acá a otro tipo de estudio. Bueno, yo te diría, siempre es qué querés hacer con el máster después. Entonces, si tú querés ir al mundo a trabajar, de repente yo te aconsejo, no me puedo ir a estudiar 2 años al MIT, no puedo. Bien, hacete algo online en Northwestern, que tienen algo muy bueno, Northwestern tiene algo muy bueno. Hacételo. ¿Por qué? Porque cuando vayas a Estados Unidos, no es lo mismo mostrar del IEM de Uruguay, por mejores certificaciones que tenga, que mostrar algo online Northwestern. El punto es, los buenos online son muy caros. Son muy buenos. Pero el IES, por ejemplo, que tiene su EMBA y lo que fuera, que es nuestra casa matriz, te dice, podés hacer este formato si querés, que es híbrido y en 10 ciudades del mundo, pero no te sale más barato que el otro. Porque lo que vale es lo que te desarrollás. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el online es voy a hacer esto online y es muy barato. Acá no, digamos, cuando algo es muy barato, yo qué sé, no sé cómo es esto. Es muy barato, ¿no? Sin palabras, ¿no? Pablo Regent, codirector del MBA del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, doctor en Dirección de Empresas, contador público, profesor de Política de Empresas en el IEM. Gracias, Pablo, Un gusto como siempre y nos reencontramos próximamente. Muchísimas gracias.